Muy bien. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver que los fibroblastos usualmente los podemos distinguir porque son más ovoides, ¿verdad? Y tienen como una proyección a cada lado del núcleo, ¿verdad? En el mismo sentido. En cambio, los macrófagos, sus proyecciones van hacia todos lados, ¿verdad? Voy a empezar a proyectar desde acá. Entonces, sus proyecciones, las proyecciones de los macrófagos es que van hacia todos lados, ¿verdad? Esa sería la más grande diferencia. Y si aparte de eso, al macrófago se le ve con bacterias o microorganismos, entonces eso les va a ayudar a identificar más, ¿verdad? Al macrófago. Por favor, pongamos en silencio. Pongamos en silencio el micrófono. Muy bien. Entonces aquí puede usted ver que los macrófagos, sus proyecciones son hacia todos los ángulos, ¿verdad? Entonces, y si está en una imagen junto con microorganismos, va a ser más fácil de distinguir. Pero aún en las células dibujadas, los fibroblastos son en una misma dirección están las dos proyecciones, pero en los macrófagos no. Siempre se observa proyecciones hacia todos los lados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dijimos que los monocitos son macrófagos móviles, ¿verdad? Y ellos pueden migrar a los tejidos, ¿verdad? Para eliminar desechos celulares, para proteger el cuerpo contra invasores extraños, ¿verdad? Aquí en este caso, que dice que una de las mayores amenazas inorgánicas, ¿verdad? De la humanidad, dice, son las fibras de asbesto que pueden ser engullidas por un macrófago, ¿verdad? Entonces, que el hecho de que la célula pues entre en contacto con compuestos inorgánicos, ¿verdad? La destruye. Y aquí tenemos a este macrófago, que es el moradito, que está, dice, englobando a una célula cancerígena, ¿verdad? Entonces los macrófagos eliminan tanto microorganismos como células o desechos. Entonces por eso muchos de ellos andan en la sangre, ¿verdad? Haciendo esa evaluación. Habíamos dicho que los monocitos, estos se desarrollan en la médula ósea y andan circulando en la sangre. Entonces, cuando reciben la señal apropiada, ellos salen de la sangre, migran hacia un tejido y ahí maduran en macrófagos, en el compartimiento del tejido conectivo. Y tienen un periodo de vida aproximadamente de 2 meses. Entonces, el monocito es el macrófago que anda circulando en la sangre y que cuando migra al tejido se convierte ya en macrófago maduro. Los macrófagos tisulares pueden estar en la piel, en los tejidos subcutáneos, en los ganglios linfáticos, en los alvéolos pulmonares, en las células de Kupfer, en el hígado, perdón, que se llaman células de Kupfer, ¿verdad? Y ahí toman diferentes nombres, pueden tomar diferentes nombres. Por ejemplo, en el hígado se llaman células de Kupfer. En la piel se llaman células de Langerhans. Ahora en el tejido nervioso vimos que en el cerebro, en el sistema nervioso central, los fagocitos, ¿cómo se llaman? Microglia, ¿verdad? Aquí vemos a un macrófago alveolar, vemos las bacterias son las verdecitas y vemos al macrófago, ¿verdad? Que está queriendo engullir o fagocitar todas esas bacterias. Y aquí tenemos en el hígado, estas son las células de Kupfer, ¿verdad?
Es decir, son macrófagos que están en el hígado. Ustedes pueden ver que son células que tienen una gran cantidad de ramificaciones hacia todos sus lados. Vamos ahora a las células plasmáticas. Estas son células móviles. Entonces, aunque dice que las células plasmáticas están diseminadas en todos los tejidos conectivos, se encuentran en mayor número en las áreas de inflamación crónica, es decir, áreas donde siempre hay una inflamación. Y también están en los sitios o en los tejidos en los que penetran sustancias extrañas y microorganismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos son abundantes en las ganglios que están en la parte posterior de la boca, las amígdalas, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un tejido de defensa. Entonces, ahí están este tipo de células porque los microorganismos pues, fácilmente entran por la boca, por el alimento que ingerimos, ¿verdad? Las células plasmáticas son ovoides y grandes y tienen un núcleo colocado excéntricamente, por eso el núcleo siempre está en uno de sus bordes. Y tiene un periodo de vida corto, dura de 2 a 3 semanas. Su citoplasma es intensamente basófilo, es decir, que se tiñe fácilmente porque tiene un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado. Entonces, si tiene un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, ¿por qué será? Porque produce una gran cantidad de ¿qué? De anticuerpos, ¿verdad? Entonces, él produce una gran cantidad de proteínas. Por eso tiene ese retículo endoplásmico rugoso. Miren en esta imagen, vean toda esta cantidad de cisternas que están en todo el citoplasma, porque su función es producir los anticuerpos. Su citoplasma es intensamente basófilo, ya lo dijimos, ¿verdad? El núcleo es esférico y tiene heterocromatina, que se irradia desde el centro hacia afuera y proporciona un aspecto característico de carátula de reloj o de rayos con la microscopía de luz. Entonces, por eso ven ustedes que la cromatina dice que se condensa, ¿verdad? Y que se ve como que si fuera un reloj, ¿verdad? Entonces, esa es la descripción de lo que observamos se observa en el núcleo. Ahí tenemos una célula plasmática. Por eso dice que son células grandes y ovoides, ¿verdad? Que son como óvalos. Aquí tenemos también, pero ya coloreado, ¿verdad? En la misma célula plasmática, el retículo endoplásmico rugoso abundante. Y el núcleo, ¿verdad? Que tiene esa cromatina organizada como que si fuera un reloj. Muy bien. Ya vimos las células que conforman los tejidos conectivos, ¿verdad? Las describimos por células fijas y células móviles. Ahora vamos a ver las características de cada tipo de tejido conectivo. Acuérdense que hay un tipo de tejido conectivo laxo, que es donde las fibras están relajadas o dispuestas al azar. Hay un tipo de tejido conectivo denso, que es el que las fibras están altamente ordenadas y organizadas y hay una gran cantidad de fibras más que de matriz extracelular. Acuérdense que el tejido adiposo está dentro de los tejidos conectivos laxos. Ahora, hay tejidos conectivos especializados, dijimos, ¿verdad? Que es el cartílago, el tejido óseo y la sangre. Entonces, ahora vamos a ver ya cada característica por tejido. Acuérdense que el tejido conectivo laxo o el tejido conectivo areolar, ¿verdad? Se conoce como tejido conectivo areolar y es el que llena los espacios del cuerpo justo en la profundidad de la piel. El tejido conectivo laxo de las membranas mucosas, como el tubo digestivo, se llama lámina propia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una mucosa, ¿verdad? Entonces, el epitelio cilíndrico simple es la mucosa y el tejido abajo de ese epitelio es la lámina propia y es tejido laxo areolar. Si se recuerdan ustedes, este tejido
¿verdad? Las fibras están bien distribuidas y tiene fibroblastos que están bien distribuidos al azar en la matriz, ¿verdad? Entonces, el tejido conectivo areolar forma la lámina propia, que es el tejido que está abajo en la membrana mucosa, o en la porción profunda, ¿verdad? De la membrana mucosa. Entonces, el tejido conectivo areolar se caracteriza porque tiene una abundancia de sustancia fundamental y de líquido tisular o líquido extracelular, ¿verdad? Entonces, tiene más sustancia fundamental que fibras y células, ¿verdad? Aloja a las células fijas del tejido conectivo. ¿Ven todas estas, en el dibujo, todos estos circulitos más oscuritos, ampliamente diseminados? Estas son las células, ¿verdad? Que están allí distribuidos sin ningún orden en la matriz. Y están bien separados unos de otros, ¿verdad? Y vemos ahí también la presencia de las fibras. Aloja células fijas del tejido conectivo, que son los fibroblastos, las células adiposas, los macrófagos y las células cebadas, ¿verdad? Y también en todas las sustancias fundamentales están diseminadas los tres tipos de fibras. Las de colágeno, que son las bandas gruesas, ¿verdad? Que está aquí señalada por la flechita verde. Las elástico, que son estas bandas intermedias que se ven bien como moraditas. Y esas son las fibras elásticas. Y las reticulares, que son más delgadas. Uy, perdón. Ay. Yo pensé que iba a señalar las fibras reticulares, pero no las señaló. Las fibras reticulares, recuérdense que son siempre las más delgaditas. Entonces, casi no se van a observar. Ustedes pueden ver que tienen un tono más rosadito pálido, porque son un poquito más delgadas que las elásticas, ¿verdad? Ven ustedes que aquí parecen unas que son como que fueran una sombrita. Entonces, esas son fibras reticulares. Entonces, hay de los tres tipos de fibras, ¿verdad? Pero estas están separadas unas de otras y están desorganizadas, ¿verdad? Tejido conectivo areolar laxo. Ahora pasamos al tejido adiposo. Ya ustedes ven estas grandes células blancas, ¿verdad? Con un núcleo que se ve en uno de los bordecitos. Rápido se identifica que ese es tejido adiposo. Entonces, cada célula del tejido adiposo blanco tiene una gota de lípido. Por eso es su color blanco, ¿verdad? El tejido adiposo es altamente vascularizado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos alrededor de sus células. Entonces, cada adipocito está en contacto estrecho con un vaso capilar. ¿Ven ustedes? Todo lo rojo son vasos sanguíneos que rodean los adipocitos. Aquí tenemos una microfotografía electrónica, ¿verdad? En donde se ve el vaso sanguíneo y el adipocito, que es esta célula amarilla, porque dijimos que es el color de la grasa fresca, ¿verdad? Entonces, debido a que este tejido tiene esa gran cantidad de vasos sanguíneos, entonces eso es lo que produce, podría poner en riesgo la salud cardiovascular. Entonces, el tejido adiposo dijimos que está en todas las capas subcutáneas, está en todo el cuerpo abajo de la piel. Y también se acumula formando masas. Y dependiendo del sexo, así se acumula en distintos sitios. Por ejemplo, en el caso de los hombres, se acumula en el cuello, en los hombros, alrededor de las caderas, los glúteos y el abdomen, ¿verdad? En todas esas zonas se localiza en los hombres. Ahora, en las mujeres también se acumula en las mamas, en los glúteos, en la cadera,
en las superficies laterales de los muslos y en el abdomen. Entonces, se debe de tener cuidado, ¿verdad? Evitar que este tejido aumente drásticamente porque también aumenta la cantidad de vasos sanguíneos y por lo tanto el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Muy bien. Ahora pasamos al tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso se caracteriza, ¿verdad? Porque las fibras se agrupan. ¿Cómo se llaman los grupos de fibras? Haces. Y esas fibras son más que todo de colágeno. Son haces de colágeno gruesos y densamente agrupados. Y están orientados en cilindros u hojas paralelas que resisten la fuerza de tensión. Entonces, ven, aquí tenemos a un haz de grupos de fibras, aquí tenemos a otro haz de grupos de fibras colágeno y están dispuestas como en la misma dirección. Debido a que las fibras están estrechamente agrupadas, entonces la sustancia fundamental y las células ocupan poco espacio. Aquí tenemos la celulita y poquita sustancia fundamental entre las fibras, ¿verdad? Aquí podemos observar los núcleos alargados de los fibroblastos. Y están muchas fibras de colágeno dispuestas en haces en los tendones y los ligamentos. Entonces, estas proporcionan fuerza y soportan la tensión muscular en una dirección. Por eso es que el músculo no se zafa del hueso, ¿verdad? Porque el músculo se une al hueso a través de un tendón y el tendón está compuesto de tejido conectivo denso, que son grandes grupos de fibras de colágeno ordenadas en una misma dirección para soportar las fuerzas de tensión. Aquí tenemos siempre el tejido conectivo denso regular, ¿verdad? Aquí vemos los grupos de fibras y entre los haces de colágeno están los fibroblastos que son bien delgaditos. Ya serían fibroblastos inactivos, ¿verdad? Y se ubican en ejes largos paralelos a los haces. Los ejemplos del tejido conectivo denso regular ya dijimos que son los tendones, los ligamentos y las aponeurosis que ustedes las van a conocer, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, estas son aponeurosis, son grandes láminas de tejido conectivo denso regular, pero todos los blanquitos son parte de los tendones de los músculos, ¿verdad? Y las aponeurosis ya son láminas más grandes. Entonces, como dijimos, ¿verdad? Esos son los que unen a los músculos con los huesos. Aquí tenemos también el tendón del músculo bíceps braquial, ¿verdad? Del brazo. Entonces, aquí está el tendón. Eso hace que con la contracción del bíceps movemos el antebrazo, ¿verdad? Y esos tendones son muy fuertes. Y el ligamento, ustedes pueden ver que los ligamentos unen dos huesos en una articulación. Entonces aquí tenemos el ligamento, ¿verdad? Que ayuda a la articulación del codo. Los ayudan a mantener los huesos en su lugar y a formar los movimientos de manera adecuada. Ahora veamos los tejidos especializados, los tejidos conectivos especializados. Primero el cartílago hialino. Esta es una sustancia flexible, es semitransparente de color gris azulado y es el cartílago más común del cuerpo. Se localiza en la nariz, en la laringe, en los extremos ventrales de las costillas que se articulan con el esternón, en los anillos traqueales o de la tráquea, los anillos de los bronquios, las superficies articulares de las articulaciones móviles del cuerpo. Entonces aquí vemos el cartílago hialino de la nariz, ¿verdad? Aquí tenemos el cartílago de la nariz. Todo lo blandito de la nariz es cartílago hialino. Aquí toda esta parte oscurita que une las costillas al esternón, eso es cartílago hialino. El cartílago que está en las articulaciones de los huesos móviles, el que soporta, ¿verdad? La fricción entre un hueso y otro, es el cartílago.
Y como dijimos, en los anillos de la tráquea, ¿verdad? Acuérdense que la tráquea es un tubo que debe de permanecer hueco y eso es a través de la acción del cartílago. Porque si se cierra, pues ya no pasa el aire, ya no respiramos, ¿verdad? Entonces el anillo de cartílago lo hace flexible para que pueda un poco estirarse y contraerse, ¿verdad? Con las necesidades de ventilación. Sigamos con el cartílago. El cartílago hialino es en su formación, las células mesenquimatosas se diferencian en condroblastos y comienzan a secretar su matriz alrededor. Entonces aquí tenemos, miren, los condroblastos, las células que empiezan a secretar la matriz. Cuando estos condroblastos quedan atrapados en medio de la matriz, ¿verdad? Ellos quedan en compartimientos pequeños llamados lagunas. Ven ustedes el compartimiento y adentro está la célula. Ahí está el compartimiento y adentro está la celulita. Acuérdense que la matriz se hace gelatinosa y que aquí no hay vasos sanguíneos, se recuerdan, ¿verdad? Entonces, cuando los condroblastos están rodeados de matriz, se denominan condrocitos, ¿verdad? Los condrocitos permanecen en sus lagunas, ¿verdad? Y son capaces de reproducirse. Entonces, ven ustedes que esos son condrocitos porque ya están maduros, ya están totalmente rodeados de matriz, ¿verdad? Y permanecen ahí en ese pequeño espacio, en esa laguna. Y toda la matriz, pues, se vuelve la consistencia de cartílago, ¿no? Ahora, el cartílago hialino, las células mesenquimatosas en la periferia del cartílago en desarrollo se diferencian para formar fibroblastos. Y estas células elaboran un tejido conectivo denso y regular que se llama pericondrio. ¿Se recuerdan ustedes que el cartílago hialino está rodeado de pericondrio? Peri es alrededor, condrio es de cartílago. Entonces, esa capa que rodea el cartílago se llama pericondrio y es tejido conectivo denso. Ven ustedes ahí los haces de fibras de colágeno y ven ustedes en morado el cartílago hialino. Ven a los condrocitos en sus lagunas y la matriz a su alrededor, ¿verdad? Entonces, en la capa externa hay fibroblastos que forman ese tejido conectivo denso y regular. Y la capa interna, aquí está señalada la capa externa que tiene los fibroblastos, ¿verdad? Pero la capa interna del pericondrio está constituida por células condrogénicas que se diferencian en condroblastos. Entonces son células que van a ir formando condroblastos, ¿verdad? Y los condroblastos van a ir dividiéndose y produciendo más cartílago, ¿verdad? Entonces, en la capa interna hay células condrogénicas que forman los condroblastos. Y en la capa externa del pericondrio están los fibroblastos, ¿verdad? Que forman el pericondrio. Los condroblastos son los que están más hacia la capa, hacia el pericondrio, ¿verdad? Que son los que se dividen. Y los condrocitos son cuando ya las células están totalmente rodeadas de matriz extracelular y están en lagunas, ¿verdad? Entonces, la parte externa del cartílago hialino es el pericondrio. Y el pericondrio tiene una parte externa con fibroblastos y una parte interna que tiene células condrogénicas. Ellas forman a los condroblastos y ellos son los que producen la matriz extracelular. Cuando los condroblastos ya están totalmente rodeados de matriz extracelular, forman los condrocitos, ¿verdad? Que ya están en lagunas. El otro tipo de cartílago, ¿se recuerdan? Es el fibrocartílago. Este es un cartílago que tiene una mayor proporción de fibras. Se encuentra en los discos articulares, en los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis y se une al hueso, ¿verdad?
Entonces, aquí en amarillito vemos un ejemplo de un disco articular, que es la articulación temporomandibular, que es la que nos permite mover la mandíbula hacia abajo, ¿verdad? Al hablar, al comer, etc. En verde, la flechita verde señala los discos intervertebrales, es decir, los discos que están entre vértebra y vértebra. Y aquí tenemos en azulito la sínfisis del pubis, ¿verdad? Que es un disco de fibrocartílago que une a los dos huesos coxales en la parte anterior de la cadera. Entonces, ahí está localizado el fibrocartílago. Ahora veamos de qué está compuesto. ¿Se recuerdan ustedes que el fibrocartílago, bueno, no posee pericondrio y muestra una cantidad escasa de matriz, ¿verdad? Los condrocitos, como ven ustedes, están organizados en hileras paralelas, alternados con los haces gruesos y burdos de colágeno. O sea que este cartílago tiene una amplia cantidad de fibras de colágeno que se organizan en haces gruesos. No están tan bien definidos los haces, ¿verdad? Longitudinalmente. Los condrocitos del fibrocartílago surgen de fibroblastos, que a medida que la sustancia fundamental los rodea y quedan encerrados en ella, se diferencian en condrocitos, ¿verdad? Y la sustancia fundamental, ¿verdad? Siempre se convierte en ese gelatinoso, ¿verdad? Aquí tenemos siempre las hileras de los condrocitos y los haces de fibras colágenas, ¿verdad? Que forman el fibrocartílago. Vamos ahora al otro tejido especializado que es el hueso. Entre las células óseas se incluyen las células osteoprogenitoras, los osteoblastos y luego los osteocitos. Las células osteoprogenitoras tienen el potencial de diferenciarse en osteoblastos. Aquí tenemos, ¿verdad? Las células osteoprogenitoras que ellas se diferencian o desarrollan ciertas capacidades y se convierten en osteoblastos. Ahora, los osteoblastos, ellos son los que igual que los condroblastos, ¿verdad? Sintetizan los componentes orgánicos de la matriz ósea. Y la célula al final se queda rodeada de toda esa matriz ósea que elabora y queda en un pequeño espacio que se llama laguna. Cuando ya la célula queda totalmente rodeada de matriz y que esta matriz se calcifica o se endurece, se llama osteocito. Entonces la matriz ósea tiene ciertas sales que van a hacer que la matriz se endurezca. Y el osteoblasto, cuando ya está rodeado de una laguna y deja de producir matriz, se convierte en osteocito. Por eso la célula al final es más delgadita. Y estas prolongaciones las emite a través de los canalículos, dijimos, ¿verdad? Entonces aquí vemos a un osteocito en su laguna. Ya es una célula que no está produciendo matriz ósea y la matriz a su alrededor ya se calcificó, ya se hizo dura, ¿verdad? Aquí igual tenemos a osteocitos en su laguna y ven que la matriz tiene pequeños canalitos, ¿verdad? Que es a través de los cuales el osteocito puede emitir sus proyecciones y con el cual va a tener contacto con líquido extracelular. Entonces ahí recibe los nutrientes el osteocito, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Okay. Siempre que salen avisos de Zoom y luego quiero seguir la proyección, de repente esto se traba. Y ya digamos que vamos terminando, ¿verdad? Porque ya estamos en los tejidos conectivos especializados. Pero ya es el momento en que no quiere. Ok.
Aquí seguimos con el tejido óseo. Este que ustedes ven acá, el central, es el tejido óseo esponjoso. De este no habíamos visto en la clase de tórtora, ¿verdad? Estas son las trabéculas, ¿verdad? Es tejido óseo esponjoso. Los huesos del cráneo son en su mayoría tejido óseo esponjoso y lo que hay a su alrededor son tejido óseo compacto. Ven que la proyección ya no quiere. Y estamos a 3 diapositivas de terminar. Vamos al hueso compacto y vamos a proyectar nuevamente. Espero yo que me proyecte la diapositiva. Ya prácticamente nos hacen falta 3 diapositivas. Pero todavía está queriendo proyectar esto. Entonces el hueso compacto, al observar a simple vista un corte de hueso, se ven los dos tipos de hueso o de estructura ósea. El muy denso, que está en la superficie exterior, es el hueso compacto. Y la porción porosa se llama hueso esponjoso, porque si ustedes lo ven, parece una esponja, ¿verdad? Por eso se llama así. La mayor parte del hueso compacto se integra de muchas ostionas. Ya vimos que la ostiona es la unidad estructural. ¿Y qué es una ostiona? Son láminas concéntricas que son como cilindros que contienen lagunas. Y en las lagunas están las células óseas, ¿verdad? Aquí tenemos un mejor esquema, ¿verdad? Vemos una ostiona que la parte central e interna es el conducto central y alrededor de ella están las láminas concéntricas. Y en las láminas concéntricas están las lagunas. ¿Y qué hay adentro de las lagunas? Los osteocitos. Y todas esas rayitas, esos son los canalículos. Entonces de ahí salen, ahí van las proyecciones de los osteocitos. Si ustedes notan, estos canalículos al final, hay unos canalículos que tienen contacto con el conducto central. ¿Y qué hay en el conducto central? Ahí está la vena, ahí está la arteria y está el líquido extracelular. Entonces, a partir de ahí, el líquido extracelular va por todos los canalículos. Entonces, así todas las celulitas reciben sus nutrientes y eliminan sus desechos. Ok, pasamos ahora al otro tejido, que es el tejido sanguíneo, ¿verdad? Que es un tejido conectivo que su matriz extracelular es líquida, ¿verdad? Que se llama plasma. Y tiene un color amarillo pálido. Están suspendidos en la sangre, están los elementos de la sangre, que son los glóbulos rojos o eritrocitos y los glóbulos blancos o leucocitos y los más chiquititos que son las plaquetas, que también se llaman trombocitos. Entonces ustedes pueden ver aquí un glóbulo rojo que se asemeja a disco con forma bicóncava, es decir, que en el centro están más hundidos, no tienen núcleo porque el eritrocito pasa por vasos sanguíneos muy pequeñitos, entonces así ellos pueden doblarse, ¿verdad? Y transportan oxígeno a todas las células del cuerpo. Acuérdense que los glóbulos rojos tienen la hemoglobina, ¿verdad? Ahora, los leucocitos. Hay distintos tipos de leucocitos. Se distinguen por sus características morfológicas y funcionales. Son células con núcleo, tienen mitocondrias y otros orgánulos celulares. Y son capaces de moverse libremente mediante pseudópodos o pseudopies, o sea que ellos van como emitiendo prolongaciones para movilizarse, ¿verdad? Hemos visto leucocitos que varían en la forma del núcleo, ¿verdad? Y hay leucocitos que funcionan para combatir virus.
Hay leucocitos que funcionan para combatir bacterias. Hay leucocitos que funcionan para las alergias y los parásitos. Entonces tienen funciones diferentes. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos pequeños, irregulares y carentes de núcleo y participan en la coagulación de la sangre. Entonces las plaquetas son estas verdecitas o amarillitas. Son muy abundantes, ¿verdad? No tienen núcleo y son las que forman un tapón para cuando hay una herida, una abertura en un vaso sanguíneo para evitar el sangramiento. Los azulitos son leucocitos, ¿verdad? Son glóbulos blancos. ¿Ok? Eso sería todo de laboratorio, de tejidos. ¿Tienen dudas, jóvenes? Tenemos unos minutitos para dudas. ¿Puedo dejar de compartir? Entonces recuerden que la idea es que ustedes identifiquen las células al verlas, pero que cuando tengan el examen tienen que leer bien la pregunta, porque puede ser que les pregunten en relación a la función de la célula, en relación a su forma, en relación a qué tejido forma o en qué tejido se encuentra, ¿verdad? Entonces tienen que por eso, identificar y al mismo tiempo conocer en dónde está cada célula, ¿verdad? Y cuál es su función. Muy bien. Preguntas. Fíjense que, ¿cómo así examen de práctica? Fíjense que de hecho, les voy a contar cómo se hace presencial este examen. Este examen se les proyecta la pregunta y ustedes tienen en una hoja numeradas donde van a escribir las respuestas. Entonces, se sientan en los pupitres determinada cantidad de estudiantes, se les va pasando pregunta por pregunta, se les dejan unos 30, 40 segundos por pregunta y ustedes solo anotan la respuesta, ¿verdad? Ah, usted quiere que hagan un ensayo. Vaya, yo creo que algunos ya han tenido cortos de laboratorio en las cuales se incluye una imagen. Entonces va a ser similar, se les va a poner una imagen y va a haber una pregunta en torno a esa imagen y va a haber una selección de múltiples coge para que ustedes pongan la respuesta correcta. Es decir, que ustedes no van a escribir en ese examen. Siempre va a estar ahí la respuesta posible. O sea, va a ser una pregunta de múltiples coge, pero va a haber una imagen y una pregunta en relación a esa imagen. Levantó la mano, me parece, Rafael, ¿quiere decir algo? Ya tenemos menos de un minuto. Yo creo que si se acaba, pues hasta aquí quedamos, ¿verdad? Bien, pero así va a ser el examen. Lo único que es eso en base a una imagen, ¿verdad? Pero va a ser siempre de múltiples coge. El examen, ese está calendarizado. Yo les mandé la imagen de la calendarización.